Esto es o resulta algo más que imposible si nosotros no trabajamos sobre sí mismos. Si no eliminamos de nuestra psiquis esos defectos que poseemos, pues no vamos a poder equilibrarnos y poder estar preparados para realizar este trabajo. Cuando uno se quiere mucho a sí mismo, cuando se considera demasiado, cuando se está lleno de autosentimentalismo, suspiros, congojas, tristezas, lamentaciones, entonces estamos muy lunáticos. Necesitamos trabajar en estos aspectos. Esto es un engaño que nos hace el ego. Nos hace creer que si estamos tristes, esos sentimientos de tristezas provienen del ser, provienen de nuestro Padre, o diríamos provienen de Dios, ¿verdad? Mas no es así. Es un engaño, es una mentira, es un yo que nos hace creer, ¿verdad? Que necesitamos nosotros sufrir de esas tristezas, de esas melancolías para agradar a la divinidad. ¿Sí? Es diferente pues aquel que se hace una fortaleza de tipo psicológica, que crea en sí mismo una fortaleza que le permite estar en equilibrio. Ese hombre es el hombre equilibrado, el hombre número 4, ¿sí? Que no se deja llevar por el vaivén de la vida, ¿sí? Que se sale de esa ley del péndulo, ¿sí? Que nos lleva para un lado, luego para otro. ¿Sí? En un momento el ser humano está lleno de alegría, de una felicidad desbordante en la cual lo vemos expresar su alegría en forma desenfrenada, está lleno de frenesí, ¿verdad? Y en otro instante más está lleno de dolor, de tristeza, de lágrimas. ¿Sí? Entonces lo lleva la vida, ¿sí? El péndulo para un lado y luego para otro. ¿Sí? Es decir, no está pues en un centro de gravedad permanente, no tiene un centro de gravedad permanente. Es víctima de las circunstancias que lo rodean. ¿Sí? Entonces debemos trabajar sobre esto, debemos fortalecernos psicológicamente, debemos ponernos en forma, como diríamos, en el gimnasio psicológico. Tomar la vida como gimnasio psicológico, trabajar con esos eventos de la vida diaria que nos permiten pues fortalecernos interiormente, comprender el sentido trascendental de la vida, adquirir toda esa sabiduría que nos da la vida misma a través pues de esas vivencias muchas veces dolorosas, pero que traen una enseñanza que nosotros debemos adquirir para fortalecernos internamente. Pero si siempre somos víctimas de nosotros mismos, víctimas de los demás, víctimas de las circunstancias, víctimas de todo lo que nos rodea, entonces es tiempo de trabajar para poder estar en condiciones aptas para crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Y así pues podemos crear dentro de nosotros los cuerpos superiores existenciales del ser, convertirnos en un hombre solar. Obviamente no sería posible la creación de los hombres solares si nosotros no cooperamos con el sol. ¿A qué nos referimos a cooperar con el sol? A trabajar con nuestras energías creadoras. Allí en nuestras glándulas sexuales tenemos nosotros el germen para el hombre. Y este germen lo normal es que se pierda. Pero si conocemos nosotros la clave, si sabemos la técnica de cómo hacer que esos gérmenes del hombre germinen dentro de nosotros para que nazca dentro de sí mismos el hombre solar, eso pues es posible realizarlo dentro de nosotros mismos aquí y ahora, trabajando en todos los aspectos, ¿sí? Es decir,
sexualmente, emocionalmente, físicamente y psicológicamente también. Sí. Tenemos en nuestras glándulas sexuales los gérmenes para el hombre, pero se necesita la disponibilidad al hombre. Que nosotros estemos dispuestos a transformarnos. Estamos en ese proceso de transformación. Debemos continuar ese proceso hasta convertirnos en algo completamente distinto a lo que somos. Sí. Si cooperamos con el sol, si trabajamos de acuerdo con las ideas solares, entonces el hombre solar nacerá en nosotros. Surgirá pues en nosotros el hombre real. Así como la mariposa se gesta en su capullo, dentro de la crisálida, ¿verdad? Y un momento sale llena de colores y con unas alas maravillosas que le permiten volar a través del espacio. Así seremos nosotros si nos gestamos dentro de nosotros mismos. Podemos hacer una creación interior que nos permita pues convertirnos en algo maravilloso. Tenemos todas esas capacidades y todas esas posibilidades dentro de nosotros mismos. Pero, como dije, debemos cooperar con el sol. El sol quiere cultivar una cosecha de hombres y debemos cooperar con él. Obviamente, pues, tiene derecho a esa cosecha. ¿Por qué? Porque el gran arquitecto del universo ha creado esta finísima película de la vida o esta finísima película de la existencia y ha sido el sembrador de esta humanidad. Estamos en un proceso de experimento, ¿sí?, en el tubo de ensayo de la naturaleza. ¿Qué es lo que busca el gran arquitecto del universo? Hombres solares. ¿Sí? Y obviamente, si cooperamos con el sol, nos podemos convertir en hombres solares. Si no cooperamos con el sol, pues no saldrá esa cosecha. El gran arquitecto del universo tiene derecho a esa cosecha. Busca sacar hombres solares. Allá en la época de Abraham se cosechó una pequeña cosecha de hombres, se sacó una pequeña cosecha. Ahora se espera una nueva cosecha de hombres. Se espera pues que germine esa semilla y que salga el hombre, que se geste el hombre dentro de la crisálida, que se forme el hombre real, el hombre auténtico. Y bueno, debemos entonces trabajar para que esto se dé en nosotros mismos. ¿Sí? Debe crearse pues dentro de sí mismos. Pero el trabajo no solamente es sexual, no solamente es emocional, es psicológico también. A medida de que nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, tenemos autoconocimiento, tenemos autognosis, tenemos autorrevelación. ¿Sí? Nuestros límites se van cayendo, ¿verdad? Y vamos quedando cada vez más en libertad. Primeramente hay que crear una luna psicológica que sustituya esa luna mecanicista que traemos en nuestro interior. Y después el trabajo no termina ahí psicológicamente hablando. Hay que seguir trabajando con nuestra propia psicología para crear un sol psicológico. ¿Qué significa crear una luna psicológica? Significa independizarse de la influencia de la luna. La luna, como ya sabemos, influye en toda la naturaleza y en nuestra propia naturaleza. Así como tiene sus fases lunares que influyen dentro de nuestra psicología, así también influye en la naturaleza externa. Debemos dejar de ser criaturas mecánicas para que podamos actuar conscientemente. Y para eso debemos crear dentro de nosotros un centro de gravedad permanente. Un centro de gravedad permanente, estamos hablando de un hombre equilibrado, un hombre que se sale de esa ley del péndulo.
¿sí? Que crea en sí mismo un círculo, diríamos, o un centro, ¿verdad?, en el cual permanece conscientemente. Si así lo hace, creará un centro de gravedad permanente, se independizará de la luna. Y cuando se independice de la luna, tendrá el derecho de conocer todos los misterios de la naturaleza, de este planeta en el cual vivimos. Pero eso no queda ahí, puede seguir trabajando y crear sobre sí mismos un sol psicológico. Es decir, independizarse pues de todas esas influencias, crearse un sol psicológico en su interior. Y así logrará el derecho de viajar a través del espacio, podrá ir de sol en sol, ¿sí?, de sistema solar en sistema solar, conociendo no solo las leyes del sistema, sino manejando esas leyes. Y puede aún continuar su trabajo y crear una galaxia psicológica. Quien crea una galaxia psicológica conoce las leyes de la galaxia y no solamente las conoce, sino las maneja. Y entonces se logra el derecho de viajar de galaxia en galaxia y se convierte en un hombre intergaláctico.